Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a partir en un par de minutos más, eh, tratando de respetar los horarios de todos, ¿cierto? El doctor Pablo Lara ya se encuentra con nosotros, así que pronto comenzaremos, ¿ya? Aprovecho de adelantarles, para los que no conocen el formato, los micrófonos y los videos se encuentran desactivados momentáneamente. Se activarán estos al final de la presentación del doctor Lara hoy día, por si ustedes quieren además hacer alguna pregunta que tal vez sea muy complicada de escribir en el chat y quieran interaccionar más directamente con el expositor de hoy. Por lo tanto, si tienen otro tipo de consultas o saludos, los pueden dejar en el chat. Ese está activo durante toda la exposición. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar entonces nuestra charla de día de hoy de SciTalks, de nuestra agrupación Ciencia Conecta, que agrupa, como bien todos ustedes saben, a tres universidades de la región del Biobío, como es la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad de San Sebastián. Este es nuestro tercer ciclo de charlas para aquellos que vienen recién integrándose a nuestras charlas. Y de nuestro tercer y último ciclo de charlas de SciTalks, esta es nuestra segunda charla. Como ustedes verán, tenemos además agendadas dos charlas para el 2021, para enero del 2021, en particular la del doctor Ramón Ahumada el 7 de enero y la de la doctora Ana Obregón para el 21 de enero. El doctor Ramón Ahumada es de la Universidad del Biobío y la doctora Ana Obregón de la Universidad de San Sebastián, sede Concepción. Por lo tanto, nos queda nuestra segunda charla el día de hoy. Como ustedes ven, nuestro expositor es un conocido para varios de nosotros, es el doctor Pablo Lara. El doctor Pablo Lara en estos momentos es uno de nuestros invitados internacionales. Se encuentra en la ciudad de San Diego, en el estado de California, en Estados Unidos. Y como ustedes ven en su afiche, el doctor Pablo Lara es un investigador postdoctoral del Instituto Ludwig para la investigación en cáncer, en La Joya, en San Diego. Y para comenzar, voy a citar algunas de las reseñas de nuestro expositor el día de hoy. Yo, la verdad, estoy muy orgulloso del doctor Pablo Lara, ya que él estudió bioquímica en la Universidad de Concepción. De hecho, fuimos junto con Jaime Cabrera, otro de nuestros participantes en Ciencia Conecta, eh, compañeros de curso con Pablo. Y además, Pablito recibió el premio a Universidad de Concepción una vez que se graduó de la carrera de bioquímica y realizó su tesis de pregrado en la Facultad de Ciencias Biológicas, específicamente en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, bajo la tutela de la doctora María Victoria Hinrich. Posteriormente, el año 2008, Pablo emigró hacia Inglaterra para realizar sus estudios doctorales en la Universidad de Manchester, bajo la tutela del doctor Stephen Taylor. Si mal no me equivoco, Pablo, para aquellos que están comenzando en la carrera científica, logró, ¿no es cierto?, este proceso gracias a una beca presidente de la República. Si estoy mal, Pablo, me corriges. Y posteriormente, una vez que finalizó sus estudios doctorales,
el año 2013, Pablo vuelve a emigrar, esta vez de Inglaterra hacia Estados Unidos, para desempeñarse como investigador postdoctoral, como les comentaba previamente, en el Instituto Ludwig de Investigación en Cáncer en la Universidad de California, San Diego, en el laboratorio del doctor Arshad Besai. Y a pesar de la corta carrera científica que podríamos decir de Pablo, su investigación ha logrado un gran impacto científico, publicando en distintas revistas de corriente principal, recientemente publicando en Science, en Developmental Cell, Cell Reports, Current Biology, entre otras publicaciones. Por lo tanto, nos gratifica poder saber lo bien que le está yendo a Pablo. Él es obviamente uno de nuestros grandes amigos y también muy contento de que le esté yendo bien en el extranjero y ojalá también que pueda compartir esos hallazgos científicos con nosotros y nosotros también podamos enriquecernos de todo lo que Pablo ha podido lograr durante los últimos años. Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Gracias, Pablo, primero por estar con nosotros, por aceptar la propuesta y participar y entregarnos tu tiempo para poder realizar esta presentación. Te cedo todo el poder, pues si quieres comenzar a compartir tu presentación desde ahora. Ok. Bueno, muchas gracias, Roberto, por esa introducción. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Pablo, sin problema. Ok, ok. Ok, bueno, hoy les voy a hablar del trabajo que he estado realizando como investigador de postdoctorado en San Diego, en California. Y mi trabajo es principalmente en tratar de estudiar los mecanismos que regulan división celular. Y bueno, para introducir el tópico, quiero mostrarles esta película de uno de mis colegas, Franz, que como pueden ver, esta es una célula RP1, célula humana epitelial, que está dividiéndose. Y bueno, lo que quiero que aprecien de esta película es lo complejo y a la vez bonito que es el proceso de división celular, en el cual, como pueden apreciar, la célula tiene que completamente remodelarse a sí misma, tiene que en algún momento empezar a ensamblar el uso mitótico, eh, 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 romper la envoltura nuclear para así cromosomas puedan segregarse a sus dos células hijas y al mismo tiempo, una vez que ya se segregan los cromosomas, tienen que estos decondensarse y formar los núcleos de las células hijas. Eh, y bueno, como pueden ver, es un proceso altamente complejo y lo que me interesa principalmente a mí es entender cómo las células deciden entrar en mitosis y también cómo deciden salir de mitosis. Y esta es una pregunta que tiene importancia tanto en salud como en enfermedad. Sabemos de que todos nosotros nos originamos de una célula, el cigoto, el cual tiene que dividirse millones de veces para generar nuestro organismo. Y además sabemos de que durante nuestra vida adulta también millones de células están dividiéndose en nuestro cuerpo cada día. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que regula que estas células se dividan, porque al mismo tiempo sabemos de que enfermedades como el cáncer se originan gracias a división celular de forma descontrolada. Sabemos de que hay muchos genes que, por ejemplo, cuando se mutan en cáncer, hacen que estas células se dividan sin control. Por lo tanto, es importante entender qué regula el que una célula se decida dividirse o no, para entender también cómo este proceso, digamos, se ve afectado en cáncer. Y no solamente eso, sino que también sabemos de que durante cáncer, por ejemplo, las células se dividen de forma anormal. Y aquí, por ejemplo, les muestro un cariotipo de una célula normal con sus 23 pares de cromosomas y comparada con una célula cancerígena. Como pueden ver, estas células en muchos casos tienen varias copias de cromosomas y también tienen como aberraciones cromosomales, como pueden ver aquí, translocaciones, de lesiones, etcétera. Por lo tanto, no solamente es importante saber cómo una célula decide dividirse, sino que también es importante saber cómo una célula regula la forma en que se divide, cómo hace para que se divida de forma correcta. Y bueno, también decir de que hay muchos factores que llevan a que una célula se divida, ya sea del
ambiente, por ejemplo, nutrición es importante para, se sabe, por ejemplo, hay muchos estudios en levadura que indican de cómo los nutrientes llevan a una célula a dividirse, y también existen, por ejemplo, otros factores externos como, por ejemplo, hormonas de crecimiento, y también factores internos como, por ejemplo, checkpoints que existen en el ciclo celular que van a decir que una célula pase de un estadio a otro. Y bueno, para estas preguntas y muchas más, en nuestro lab utilizamos este organismo modelo, C. elegans, el cual es un nematode de aproximadamente 1 milímetro. Y la razón por la que C. elegans es un buen organismo modelo es porque es muy fácil de crecer. Por ejemplo, sabemos de que, bueno, C. elegans es un hermafrodita, por lo tanto, se puede crecer fácilmente sin necesidad de, por ejemplo, apareamiento. Y eso hace que, por ejemplo, podamos crecer C. elegans de forma tan fácil como quien crece, por ejemplo, bacterias o levaduras o células humanas. También C. elegans tiene un tiempo de regeneración muy rápido, de aproximadamente 3 días. Eso quiere decir de que el tiempo entre que un C. elegans nace hasta que se convierte en adulto y puede generar nuevamente más C. elegans es 3 días, lo cual es muy rápido comparado con otros sistemas de desarrollo. Y además, para nosotros es importante de que la mayoría de los genes que son requeridos para la división celular están altamente conservados en C. elegans. Por tanto, cualquier descubrimiento que se llama en C. elegans puede ser fácil traducido a otros sistemas como humanos. Y en particular, nuestro lab lo que utiliza es el embrión de C. elegans. Como pueden ver aquí, este es el embrión unicelular, quiere decir la primera división mitótica luego de fertilización. Y pueden ver aquí, por ejemplo, un embrión en el cual sus cromosomas están en la fase de metafase de mitosis y están interaccionando con microtúbulos del uso mitótico. Y aquí pueden ver, por ejemplo, una película de un embrión de C. elegans que está llevando a cabo la primera división mitótica. Y lo que aquí pueden apreciar, por ejemplo, es que esta célula empieza con 2 núcleos, que son el núcleo materno y el paterno, los cuales se encuentran en la mitad de la célula y luego se fusionan y entran en mitosis y luego se dividen. Y una de las principales razones por las cuales C. elegans es un sistema de estudio de ciclo celular muy bueno es porque es un sistema que se llama estereotípico, lo cual quiere decir de que hay muy poca variabilidad entre distintos organismos. Y esto lo pueden apreciar muy bien en esta película que está aquí, en la cual, por ejemplo, pueden ver 4 embriones distintos, filmados en distintos días, y pueden apreciar aquí de que el patrón de división celular es exactamente el mismo en estos 4 embriones, y esto nos permite, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, controles, y así, al saber exactamente cómo se comporta un control, podemos ver si es que alguna perturbación, ya sea RNAi o alguna mutación, afecta este patrón de división normal, y esto se puede seguir muy fácilmente con las herramientas que tenemos en C. elegans. Bueno, también mencionar de que estos embriones están expresando proteínas fluorescentes, en este caso GFP tubulina y Cherry histona, lo cual nos permite, por ejemplo, hacer estudios de microscopía de timelapse para poder filmar, por ejemplo, estas divisiones y así ver el tiempo en el que estos embriones se toman en completar mitosis. Y además de eso, otras ventajas del sistema de C. elegans es que podemos hacer RNAi de forma altamente penetrante y específica. Normalmente, para muchos de los genes por los que trabajamos, alcanzamos niveles de depresión de más del 95%. Y además, existen herramientas en C. elegans para poder hacer transgénesis, hacer transgenes de inserción única en el genoma, lo cual nos permite, por ejemplo, realizar exámenes o estudios de RNAi y rescate para realizar, por ejemplo, investigaciones más mecanísticas. Y, por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo para un gen que nosotros trabajamos y el cual les voy a mostrar más adelante, que es CDC20, en el cual aquí logramos generar un sistema de reemplazo en el cual tenemos el transgen CDC20 integrado en el cromosoma 1 de C. elegans y como podemos ver en este Western blot, si depletamos CDC20 a través de RNAi, llegamos a un nivel de depresión de más del 90%, y esta depresión es completamente rescatada por el transgen wild type,
y también sabemos de que este transgen rescata todos los fenotipos asociados a depresión de este gen. Y además ahora con CRISPR también tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos muy precisos, podemos hacer deleciones de genes, deleciones completas de genes, mutaciones puntuales, por ejemplo, y también tenemos la posibilidad de hacer inserciones de GFP, por ejemplo, para ya sea fusionar un gen que queramos estudiar a GFP y ver su localización, o también para fusionar, por ejemplo, que hemos hecho recientemente, que es fusionar una histona GFP a un gen y así poder ver, por ejemplo, dónde se expresa esta histona en el tejido o en distintos tejidos. Y también últimamente hemos desarrollado muchas tecnologías para poder estudiar no solamente qué pasa a nivel del embrión unicelular, sino que también qué pasa luego que este embrión se divide y genera un organismo. Y aquí, por ejemplo, les puedo mostrar dos películas de dos cepas que generamos, las cuales expresan marcadores del linaje, de distintos linajes, ya sea mesodermo, ectodermo, endodermo, y pueden ver la aparición de estas células de distintos linajes en el desarrollo tardío. Y también pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos marcadores para morfogénesis, para poder ver si, por ejemplo, alguna perturbación que hacemos tiene algún efecto en el desarrollo tardío embrionario. Y bueno, yendo a la pregunta inicial de división celular, nosotros sabemos de que división celular está, digamos, dada por esto que se conoce como el ciclo celular, el cual, como recuerdan de sus clases de biología, consiste de fases G1, S, en la cual el DNA es replicado, G2 y además, finalmente, mitosis. Y mi plática de hoy va a ser enfocada principalmente, como les dije, en qué lleva a que una célula entre en mitosis y qué lleva a que una célula salga de mitosis. Y sabemos de que la clave para todo esto es el complejo de estas dos proteínas, ciclina B y CDK1, el cual es un complejo quinasa que cuando se activa fosforila múltiples proteínas en la célula y eso hace que la célula entre en mitosis. Y como es esperado, por ejemplo, aquí vemos en C. elegans que si depletamos ya sea CDK1 o ciclina B, vemos de que, a diferencia de los contextos en los cuales las células pueden dividirse y generar embriones de muchas células, si depletamos ya sea CDK1 o ciclina B, vemos que estos embriones permanecen arrestados en el estado unicelular, lo cual es esperado, ya que sabemos de que CDK1 y ciclina B son importantes para el paso de G2 a mitosis. Y bueno, como les dije también, ciclina B, CDK1 es un complejo quinasa que fosforila múltiples sustratos en la célula, los cuales llevan a la célula a entrar a mitosis. Y sabemos también de que la regulación de este complejo se da principalmente a través de los niveles de ciclina B. Sabemos de que ciclina B normalmente está baja en interfase, pero en algún momento se empieza a acumular y esta acumulación lleva en algún momento a la activación completa de CDK1 y a la entrada de células en mitosis. Y en algún momento también esta ciclina B se degrada y al degradarse esto causa la inactivación de CDK1 y esto es lo que causa que estas células salgan de mitosis. Y por lo tanto, estos ciclos de ciclina B, de su aumento y su degradación, es lo que lleva a la entrada y salida de mitosis. Y esto también lo pueden ver en el sistema de C. elegans. Aquí les muestro un ejemplo de un embrión de C. elegans, el cual tagué con esta proteína fluorescente Neon Green a través de CRISPR. Y pueden ver de que los niveles de ciclina B son altos inicialmente durante el comienzo de mitosis. Sin embargo, en algún momento ciclina B se degrada y esto es lo que lleva a la salida de mitosis. También sabemos de que el APC es el complejo que degrada ciclina B durante mitosis. El APC, sus siglas son siglas para el Anaphase Promoting Complex / cyclosome. Es un complejo gigante de muchas proteínas, muchas subunidades, como podemos ver en esta estructura que se publicó
en el 2016. Y es como les dije, una ubiquitin ligasa que durante mitosis lo que hace es conjugar ubiquitina con ciclina B y esto causa su degradación a través del protosoma. Entonces, para resumir lo que les he contado hasta ahora, sabemos de que ciclina B normalmente sus niveles están bajos. En algún momento ciclina B se sintetiza y sus niveles empiezan a aumentar hasta que activa completamente a esta otra proteína CDK1, lo cual causa que estas células entren en mitosis y en algún momento el APC se activa en la célula y esto causa que ciclina B se degrade a través del proteasoma y esto lleva a la salida de mitosis. Entonces, este es el modelo que existe actualmente en la literatura y una de las preguntas que quedan de aquí es ¿qué, por ejemplo, controla la actividad del APC? Porque sabemos de que el APC es clave para dar esta ventana de mitosis en la cual ciclina B, los niveles de ciclina B y actividad de CK1 están altos. Entonces, entender cómo se regula mitosis es importante y también es importante saber cómo se regula el APC. Y como este gráfico muestra, la activación del APC se da en mitosis tardía, sin embargo, en mitosis temprana y también en interfase, la actividad del APC está baja, lo cual es esperado porque si, por ejemplo, pensamos de que el APC estuviera activo durante interfase, entonces ciclina B siempre se degradaría y nunca podría acumularse. Entonces, la pregunta que quiero intentar resolver en esta plática es ¿qué mecanismos controlan la actividad del APC para promover la acumulación de ciclina B y entrada a mitosis? Y bueno, todavía no les he mencionado, pero el APC en sí es una enzima cuya actividad requiere la unión de este coactivador que se conoce como CDC20. Este coactivador lo que va a hacer que va a unirse al APC y va a promover la ubiquitinación de sustratos. Y la mayor parte de regulación del APC se da a través de CDC20. Y sabemos de que la CDC20 posee dos motivos que son claves para su interacción con el APC, que se conocen como el motivo C-Box y Killer. Y aquí podemos ver esta estructura del complejo APC-CDC20, cómo estos motivos, el Killer y el C-Box, interaccionan con el APC. Entonces, saber cómo se regula el APC en realidad es saber cómo se regula CDC20. Y hay dos proteínas que son claves para la regulación del CDC20 durante mitosis y que se conocen como MAD2 y MAD3. Y estas proteínas, MAD2 y MAD3, son parte de un mecanismo que se conoce como el Spindle Assembly Checkpoint, el cual no les voy a dar muchos detalles de él, pero básicamente lo que hace es responder a errores mitóticos y lo que hace es inhibir el APC cuando estos errores existen para darle a las células más tiempo para completar esos errores o para, digamos, corregir estos errores. Y durante gran parte de mi carrera me he dedicado a estudiar este mismo, ver cómo, por ejemplo, estos errores causan la activación de estas dos proteínas y también cómo estas proteínas finalmente inhiben al APC. Sin embargo, al empezar mi trabajo en San Diego, me di cuenta de que estas proteínas tienen roles más allá del checkpoint. Y nos dimos cuenta de esto porque en C. elegans, por ejemplo, si uno genera mutantes para MAD2, estas mutantes tienen defectos en desarrollo y esto lo pueden ver aquí, por ejemplo, en este gráfico. Lo que hicimos fue contar el número de progenie que genera un C. elegans bajo diferentes condiciones. Y lo que podemos ver aquí es que en controles, este número es bien estable, es entre 250 a 300. Cada generación, cada adulto C. elegans genera este número de progenie. Sin embargo, si analizamos mutantes para MAD2, vemos de que este número se reduce a aproximadamente un tercio de controles. Y como podemos ver también aquí, si tomamos estos gusanos que sobrevivieron esta mutación y contamos nuevamente su progenia, vemos de que este número nuevamente baja y baja con cada generación.
lo cual indica de que MAT2 es esencial para la fertilidad. Sin embargo, la sorpresa fue cuando analizamos MAT3. Como les dije, ambos MAT2 y MAT3 son importantes para este mecanismo del checkpoint. Sin embargo, vemos de que al delecionar MAT3 no vemos este fenotipo, y a pesar de que hay una pequeña pérdida del número de progenie, vemos de que estas mutantes son capaces de propagarse sin problemas por muchas generaciones, lo cual nos sugiere de que a lo mejor MAT2 tiene roles que son esenciales para la fertilidad y que no tienen nada que ver con MAT3. Y bueno, este es el resumen de lo que les mostré. Sabemos de que el checkpoint a través de MAT2 y MAT3 inhibe el APC. Sin embargo, estos resultados sugieren de que quizás MAT2 tiene otros roles que son importantes para viabilidad y fertilidad. Y ya que hablamos de fertilidad, empezamos ahora a hablar de desarrollo postembrionario, y porque cuando uno tiene defectos en fertilidad, lo primero que se analiza es la gónada en C. elegans. Y bueno, les dije que C. elegans es un organismo que es hermafrodita, se autofertiliza, y esto se da a través de la gónada. Y bueno, en C. elegans la gónada nace a través de dos células que se conocen como Z2, Z3, las cuales una vez que estas larvas nacen, se mantienen arrestadas en el ciclo celular, y una vez que uno las empieza a alimentar, estas células empiezan a dividirse y a generar un tejido que en algún momento se diferencia y empieza a formar la gónada del estado larval, el cual genera esperma. Y una vez que este esperma se genera, esta gónada nuevamente se diferencia y empieza a generar ovocitos. Y eso es lo que permite que, por ejemplo, C. elegans se pueda autofertilizar, porque tenemos un estadio en el que genera esperma, y este esperma se guarda, y el siguiente estadio genera ovocitos, los cuales se pueden autofertilizar. Y bueno, podemos dividir el desarrollo de la gónada en dos partes. La primera parte es división celular. En este momento no existe diferenciación, pero luego del estadio L4 y adulto, estas células empiezan a diferenciarse, a formar gametos. Entonces, lo primero que quisimos saber es cuál de estas dos partes está fallando en MAT2. Y para ello utilizamos un ensayo en el cual tenemos estos marcadores de membrana plasmática y de histona que se expresan en la línea germinal específicamente. Y como les dije anteriormente, estas células o esta línea germinal empieza como dos células, y estas se mantienen arrestadas, pero una vez que se añaden nutrientes, estas células se pueden dividir, y se dividen de forma muy rápida. Como pueden ver, ya en 20 horas tenemos aproximadamente 25 células. Algunas de ellas no se ven porque están escondidas, pero créanme, son 25 células. Entonces, lo que vemos aquí es que si completamos MAT2, vemos de que estas células aún así pueden arrestarse en este estadio de dos células, pero al añadir nutrientes, vemos que estas células no se pueden dividir con el ritmo normal. Y eso está cuantificado en el gráfico. Por otra parte, si depletamos MAT3, vemos que no hay efecto en proliferación celular, lo cual nos confirma de que MAT2 tiene una función que es importante para fertilidad y que es independiente de MAT3. Y bueno, en estos gráficos, por ejemplo, podemos estimar el tiempo de división, y por aquí podemos deducir de que en controles el tiempo de división es aproximadamente 4,7 horas, mientras que si depletamos MAT2, este tiempo aumenta a casi 7 horas. Lo cual indica de que cuando no tenemos MAT2, hay un defecto en el ciclo celular. Entonces, la pregunta luego es, ¿qué estadio del ciclo celular está afectado cuando no tenemos MAT2? Para responder esta pregunta, generé un ensayo, el cual me permite ver los estadios de distintas células en la línea germinal. Y en ese ensayo está basado en la expresión de esta proteína, PCNA, la cual localiza específicamente en focos de replicación en células que están en la fase S. Y como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos varias células que
tienen estos focos brillantes de PSNA, los cuales indican de que estos núcleos están en fase S, mientras que estas células que tienen la señal de PSNA más difusa están en fase G2. Y una cosa importante de estas células es que se ha visto de que no tienen fase G1, por lo tanto, como está esquematizado aquí, estas células pasan de mitosis directamente a fase S, por lo tanto nos simplifica un poco el análisis y podemos decir de que estas células están ya sea en fase S o en G2. Y podemos ver aquí de que cuando, comparado con controles, cuando depletamos +2, hay un aumento en el número de células que están en fase G2, lo cual sugiere que estas células tienen problemas al entrar en mitosis, o sea, quedan detenidas en G2 y no pueden entrar en mitosis. Y luego, si combinamos este análisis con nuestras estimaciones de ciclo celular, podemos estimar de que, por ejemplo, al depletar +2, no hay un efecto significativo en la duración de fase S, sin embargo, la fase G2 se duplica, o la duración de la fase G2 se duplica, lo cual indica que +2 es importante para la transición de G2 a mitosis. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual +2 promueve la entrada a mitosis? Y para ello leímos un poco más lo que está publicado respecto a cómo funciona +2 y sabemos de que +2 es un inhibidor de esta proteína CDC20, la cual les conté anteriormente que es el activador del APC. Y sabemos que +2 actúa al interaccionar directamente con un motivo que se llama el killer motif, el cual es importante para la activación del APC. Por lo tanto, lo que se propone es que normalmente el APC está activo ya que se une a esta proteína CDC20 y al estar activo puede ubiquitinar y degradar ciclina B. Debería decir que esto es en mitosis. Sin embargo, lo que nosotros proponemos aquí es que +2 estaría inhibiendo a CDC20 en interfase y esto no permitiría la activación del APC manteniéndolo en su forma APO y por lo tanto esto es lo que permitiría que ciclina B sea estable. Y bueno, para explicar esto en una forma distinta, lo que proponemos es que CDC20 estaría inhibida por esta proteína +2, lo cual mantiene al APC inactivo y esto lo permite la acumulación de ciclina B y la entrada a mitosis. Entonces, si esto fuera cierto, esperaríamos de que al inhibir +2, ya sea a través de RNAi o con alguna mutante, lo que causaríamos sería la liberación de CDC20 y en este caso activaría al APC, lo cual provocaría la degradación de ciclina B, y esto causaría problemas en la acumulación de ciclina B y, por lo tanto, problemas en la entrada a mitosis. Entonces, lo siguiente que hicimos fue probar esta hipótesis, testearla, y lo primero que quisimos hacer fue, bueno, si la función de +2 depende de su interacción de CDC20, entonces podemos replicar estos fenotipos mutando CDC20. Y bueno, para ello, como les dije, +2 interacciona con este motivo killer que está en CDC20 y lo que hicimos fue generar una mutante que la denominamos delta PPP y esta mutante no puede interaccionar con +2 y por lo tanto debería tener un fenotipo similar a depresión de +2. Y esto es lo que vemos aquí. Vemos que, nuevamente yendo a nuestro ensayo de proliferación celular, vemos de que en controles estas células pueden proliferar de forma normal. Sin embargo, si mutamos este motivo, generamos esta mutante PPP, vemos de que hay un defecto similar en proliferación, similar al no tener +2, lo cual indica que esa función de +2 depende de su interacción con CDC20. Y una predicción más que hicimos es que, bueno, dijimos si la función o el fenotipo que vemos al depletar +2 se debe a que el APC está activo de forma prematura y que degrada ciclina B, entonces una predicción simple sería, bueno, ¿qué pasa si sobreexpresamos ciclina B? En este caso deberíamos de alguna forma suprimir el fenotipo, ya que
no necesitamos este mecanismo para estabilizar ciclina B si añadimos más copias de ciclina B. Y esto también es lo que observamos. Vemos de que cuando comparamos esta curva roja en la cual se ve la proliferación en la ausencia de MAD2, al agregar una copia extra de ciclina B, vemos de que este fenotipo se suprime parcialmente, lo cual sugiere nuevamente que el fenotipo que vemos en la ausencia de MAD2 se debe a la degradación prematura de ciclina B. Y bueno, la siguiente pregunta también fue ver, ok, vemos que este fenotipo ocurre en células de la línea germinal elegans, y esa es una pregunta que quizás mucha gente que trabaja con sistemas modelos en algún momento tiene que atacar, ¿qué pasa en otros organismos? O sea, ¿es hasta algo solamente de C. elegans, de células germinales de C. elegans, o también ocurre en otros organismos? Y para ello lo que hicimos fue generar un sistema similar a C. elegans, pero en células U2S, en la cual también expresamos este marcador de PCNA con GFP, y lo que podemos ver es que, tal como esperamos, este marcador está normalmente en el núcleo de forma punteada en células que están en fase S. Sin embargo, una vez que estas células salen de fase S, este marcador se vuelve difuso. Y lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es filmar estas células, como muestran aquí, y vemos la desaparición de estos marcadores de estos focos de PCNA, y vemos nuevamente la entrada a G2, luego la entrada a mitosis. Entonces, como estas células las podemos filmar por microscopía timelapse, podemos determinar la duración de G2 en estas células, y ya sea en controles o al depletar MAD2. Y así podemos, por ejemplo, si digamos que hay problemas en entrar en mitosis, deberíamos ver problemas o un aumento en la duración de G2. Y esto es lo que vemos cuando depletamos MAD2 en células humanas. Vemos de que, comparado con controles, hay un aumento en la duración de G2, y estos puntos rojos indican células que durante todo el experimento nunca pudieron entrar a mitosis. Y sin embargo, depleción de esta otra proteína que también participa en ese checkpoint que les dije, MAD3, no tiene ningún efecto. Por lo tanto, esto nos confirma de que este mecanismo está conservado, este mecanismo de MAD2 de promover la entrada a mitosis está conservado en células humanas. Y bueno, como les dije, nuestra hipótesis es que MAD2 regula de alguna forma la acumulación de ciclina B para promover la entrada a mitosis. Entonces, podemos ver esto también en humanos. Y para esto lo que hicimos fue taguear ciclina B con Neon Green a través de CRISPR-Cas9. Y lo que pueden ver aquí, por ejemplo, es una película de células U2AS también, en las cuales está ciclina B tallada con Neon Green. Y pueden ver, por ejemplo, la expresión de ciclina B en células que están en mitosis o que están a punto de entrar a mitosis. Y esta también nos permite, por ejemplo, ver la acumulación de ciclina B en el tiempo. Por ejemplo, esta célula que está aquí, inicialmente empieza con, como ven aquí, con muy poco ciclina B, y pero en el tiempo, ciclina B se acumula, se empieza a sintetizar, y hasta que en algún momento esta célula entra en mitosis y luego verá ciclina B para salir de mitosis. Por lo tanto, podemos en estas células depletar MAD2 y ver cuál es su efecto en la acumulación de ciclina B. Y como podemos ver, por ejemplo, comparar con controles, los cuales son capaces de acumular ciclina B de forma normal, cuando depletamos MAD2, vemos de que estas células no pueden acumular ciclina B a niveles normales, y entran en mitosis con niveles bajos de ciclina B. Y esto lo pueden ver también en el gráfico, en el cual cuantificamos los niveles de ciclina B en el tiempo, y vemos de que, comparado, aquí está el gráfico para cuando las células entran en mitosis, y vemos de que al depletar MAD2, estas células entran en mitosis con niveles bajos de ciclina B, lo cual confirma de que MAD2 es importante para la acumulación de ciclina B y, por lo tanto, para la entrada a mitosis. Entonces, basado en estos datos, proponemos un mecanismo por el cual MAD2 inhibe a CDC20, y por lo tanto esto previene la activación prematura del APC,
y esto es lo que permite la acumulación de ciclina B y la activación del complejo CDK1 para la entrada a mitosis. Y bueno, en este momento estábamos ya nosotros listos para mandar el paper para publicación. Sin embargo, nos empezamos a cuestionar por qué, por ejemplo, cuando inhibimos MAD2, y quizá ustedes también se han dado cuenta, que cuando inhibimos MAD2, vemos que estas células aún así entran en mitosis. O sea, a pesar de que tienen algún retardo y tienen problemas en acumular ciclina B, aún así entran en mitosis. Entonces, eso nos hizo pensar que quizás existe algún mecanismo paralelo que funciona junto con MAD2 para promover la inhibición del APC y de la acumulación de ciclina B. Y para eso, nuevamente, volvimos a CDC20, que como les dije, es inhibida por MAD2 en este motivo, killer, que es clave para su interacción con el APC. Pero también sabemos de que existe este otro motivo, el CBOX, el cual se ha visto que se puede inhibir in vitro a través de un mecanismo distinto, que es fosforilación. Y sabemos de que este motivo es fosforilado por estas proteínas de la familia de las cyclin dependent kinases o CDKs, y al fosforilar estos residuos aquí, bloquean la habilidad de este CBOX de unirse al APC. Y en un paper que publicamos en el 2017, vimos de que al mutar estos tres residuos en CDC20, vemos en estos geles de FOSTAG que esta proteína no se puede fosforilar. Por lo tanto, la pregunta es si esta fosforilación es importante para el paso de G2 a mitosis en estas células. Y la respuesta es sí. En combinación con MAD2, vemos un efecto muy potente en la entrada a mitosis. Y, por ejemplo, aquí pueden ver de que células que expresan CDC20 wild type versus esta mutante 3A, que no puede ser fosforilada, pueden proliferar de forma normal. Sin embargo, si combinamos esta mutante 3A con depresión parcial de MAD2, vemos de que hay un gran efecto en la proliferación celular y eso está cuantificado en este gráfico. Y no solo eso, sino que también vemos que estas células cambian completamente su morfología y vemos de que comparado con los controles en las cuales poseen núcleos pequeños y bien definidos, estas células poseen núcleos grandes, los cuales pensamos se ven a que estas células de alguna forma saltan mitosis, o sea, quedan arrestadas en G2 y en algún momento saltan mitosis, pasan por un proceso que se llama endoreduplicación. También vemos de que estas células, su arresto es específicamente en la fase G2 del ciclo celular. Como vemos en la inhibición doble, hay un gran aumento en el porcentaje de células en G2, lo cual confirma nuevamente que el defecto que vemos es en entrada a mitosis. Y aquí les puedo ver, por ejemplo, les puedo mostrar qué pasa en estadios tardíos del desarrollo. Si, por ejemplo, estas células que en un principio se veían como un puño de células, si las dejamos proliferar más tiempo, vemos que forman una gónada naciente. Y esto también pasa en el caso de la mutante 3A o en este caso la inhibición parcial de MAD2. Sin embargo, si combinamos ambos tratamientos, vemos de que estas células, como le dije anteriormente, se vuelven con un núcleo gigante, lo cual se debe probablemente a endoreduplicación, o sea que estas células pueden saltarse mitosis y volver nuevamente a la fase S y replicar su DNA múltiples veces. Y interesantemente, eso es lo que vemos también, por ejemplo, si inhibimos proteínas como ciclina B, también vemos la presencia de estos núcleos gigantes que se deben a endoreduplicación. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que al inhibir estos dos mecanismos, tenemos un fenotipo muy parecido a la pérdida completa de ciclina B. Y como les dije anteriormente, ambos MAD2 y estas proteínas CDKs inhiben a CDC20 y lo hacen a través de dos motivos distintos, el CBOX y el killer. Y como les mostré también, estos motivos son esenciales para la unión de CDC20 al APC. Por lo tanto, pensamos de que esto es lo que explica la sinergia, porque, por ejemplo, si no tenemos MAD2, estas CDKs pueden inhibir este otro motivo y viceversa. Sin embargo, si no tenemos ninguno de estos dos mecanismos,
esto causa una completa activación del APC y, por lo tanto, errores en la entrada a mitosis. Por lo tanto, nuestro mecanismo que proponemos es que normalmente ciclina B tiene que acumularse y para ello el APC, que es su antagonista, tiene que estar inhibido. Si en algún momento, por ejemplo, si no tenemos más 2, vemos de que los niveles o la actividad del APC aumenta parcialmente y esto hace que ciclina B se acumule, pero de forma más lenta y estas células entran en mitosis, pero con niveles de ciclina B más bajos. Sin embargo, si no tenemos ni MAD2 ni la fosforilación de CDC20, vemos de que la actividad del APC aumenta a un nivel que no permite la acumulación de ciclina B porque este APC estaría constantemente degradando ciclina B. Por lo tanto, esto es lo que causa nuestros problemas, los problemas que vemos en la entrada a mitosis y en la acumulación de ciclina B. Bueno, esta historia, como les dije, es principalmente enfocada en cómo las células entran en mitosis y en los últimos 10 o 15 minutos que tengo, les voy a contar una historia que no está publicada y que es cómo las células salen de mitosis. Y bueno, para ello volvemos al sistema del embrión de C. elegans. Aquí pueden ver, por ejemplo, este embrión, el cual tiene sus cromosomas y su membrana plasmática cada con rojo y sus microtúbulos en verde. Y podemos ver cómo este entra en mitosis y luego sale de mitosis. Pero lo importante ver aquí es que mitosis, la salida de mitosis ocurre de forma ordenada. Primero tenemos un evento que es anafase y luego citoquinesis. Y esto es cierto en cualquier sistema que vean. Siempre ocurre primero la anafase y luego la citoquinesis. Y como les dije anteriormente, la salida de mitosis se debe a la degradación de ciclina B, esta proteína que es importante para la entrada de mitosis. Una vez que se degrada por el APC, esto es lo que origina la entrada a primero anafase y luego a citoquinesis. Entonces, como podemos resumir esto aquí, sabemos de que inicialmente los niveles de ciclina B son altos. NEBD significa Nuclear Embryo Breakdown, o sea, esta es la entrada a mitosis. Luego, en algún momento, ciclina B se degrada y esto es lo que causa que estas células primero empiecen anafase y luego citoquinesis. Sin embargo, ¿qué lleva a que a esta salida ocurra de forma ordenada? O sea, ¿qué lleva a que primero ocurra anafase y después citoquinesis y no en orden contrario? Y bueno, descubrimos esto, este mecanismo en C. elegans al estudiar isoformas de esta proteína ciclina B. Y no le he dicho hasta el momento, pero ciclina B tiene 3 isoformas, las cuales están conservadas evolucionariamente, que son ciclina B, o también se conoce como ciclina B1, B2 y B3. Y de estas 3, sabemos de que ciclina B o ciclina B2 son muy similares, sin embargo, ciclina B3 es más distante. Y también sabemos de que estas 3 proteínas son capaces de activar esta enzima CDK1 para promover la fosforilación de sus átomos. Entonces, actúan de forma similar, sin embargo, como les voy a mostrar aquí, también tienen diferencias importantes en cuanto al mecanismo y cómo activan a CDK1. Y bueno, sabemos de que ambas, ciclina B, que me voy a referir a ella como ciclina B canónica, y también ciclina B3, se han originado de forma similar durante la evolución. Por lo tanto, ciclina B3, que es la que voy a enfocar mi presentación ahora, está conservada en muchos sistemas, mientras que ciclina B ha sido estudiada a cabalidad. Ciclina B3 no ha sido tan estudiada. Y lo primero que hicimos fue, ver qué pasa cuando depletamos ciclina B3 en C. elegans. Y como les mostré anteriormente, si uno depleta CDK1, la quinasa aquí, vemos de que estos embriones, comparado con los controles, no son capaces de dividirse, se arrestan en el estadio unicelular. Sin embargo, si depletamos ya sea ciclina B, la canónica,
o ciclina B3, vemos que estos embriones aún así pueden dividirse. Sin embargo, lo que no les conté anteriormente es que para tener este fenotipo de arresto completo, tenemos que depletar ambas ciclina B y ciclina B3. Y esto indica de que ambas ciclinas son importantes para la activación de CDK1 para promover la entrada a mitosis. Sin embargo, aquí podemos ver también de que estos embriones de ciclina B3 no se ven normales, se ven como con los núcleos más pequeños y de alguna forma la cromatina más condensada. Por lo tanto, quisimos explorar de forma más específica qué pasa si depletamos ciclina B3. Y para ello utilizamos esta cepa que expresa GFP histona y gamma-tubulina GFP y la filmamos a través de microscopía timelapse. Y como podemos ver aquí, comparado con controles, los cuales se dividen de forma rápida, vemos que en el caso de ciclina B3, estos embriones entran en mitosis, pero se tardan en entrar en anafase. Y si cuantificamos esto, podemos ver de que el tiempo de entrar a mitosis, NBD, a anafase, en controles es aproximadamente 200 segundos. En cambio, en embriones depletados de ciclina B3, esto aumenta aproximadamente 1000 segundos, lo cual indica que ciclina B3 es importante para la entrada a anafase. Sin embargo, también vimos otro fenotipo muy interesante cuando depletamos ciclina B3, y es que quizás pueden ver un poco en esta película de que vemos de que citoquinesis en estos embriones empieza mucho antes que anafase. Y para ver este fenotipo más en detalle, utilizamos una cepa distinta, la cual tiene un marcador de membrana plasmática, y como podemos ver aquí, mientras que en controles siempre ocurre primero anafase y luego citoquinesis, vemos que cuando no tenemos ciclina B3, este fenotipo o este orden está inverso, y vemos de que primero ocurre citoquinesis y después ocurre anafase. Y pareciera como si citoquinesis es lo que hace que ocurra anafase y que se separen los cromosomas. Y si cuantificamos esto, vemos de que mientras que en controles siempre ocurre anafase antes y después citoquinesis, en la ausencia de ciclina B3, vemos que este orden está inverso. Por lo tanto, eso nos indica de que ciclina B3 es importante para ordenar anafase y citoquinesis en estos embriones. Por lo tanto, aquí lo que es el resumen de estos fenotipos, vemos de que normalmente primero ocurre anafase y luego citoquinesis. Sin embargo, si no hay ciclina B3, primero ocurre, luego de un retardo en mitosis, primero ocurre citoquinesis y luego de eso ocurre anafase. Entonces, para ver más en detalle a qué se debe esto, estudiamos qué proteína promueve anafase, porque aquí lo que vemos es que primero ocurre citoquinesis, lo cual quiere decir que hay un problema en el paso a anafase. Y sabemos que esta proteína que promueve el paso a anafase se llama separasa, es una enzima que gatilla la separación de cromosomas en anafase, y por lo tanto la idea o lo que queremos ver aquí es si es que separasa, su activación está retardada cuando no hay ciclina B3. Y bueno, como les dije, separasa es una enzima, es una proteasa, que lo que hace es cortar la coenzima, que es el complejo que une los cromosomas en metafase, y al cortarla, libera estos cromosomas y esto hace que se puedan separar en anafase. Y la actividad de esta enzima está regulada por el APC también, pero aquí lo que estamos viendo es que quizás hay una regulación también a través de ciclina B3. Por lo tanto, para estudiar la actividad de separasa en células, generamos un sensor para separasa en el cual fusionamos una histona con GFP, y entre medio ponemos un sitio de clivaje para separasa. Y esto hace que el sensor en sí se localice a la cromatina normalmente, pero al activarse separasa, ese sensor, la señal pasaría de la cromatina al citoplasma. Y esto es lo que vemos aquí en controles. Vemos de que normalmente el sensor está localizado en la cromatina, pero al activarse separasa y al pasar estas células a anafase, ese sensor se difunde, lo cual indica el clivaje de este linker. Sin embargo, si vemos esto mismo en la ausencia de ciclina B3, vemos de que este sensor
permanece en cromosomas por mucho más tiempo y en algún momento se desvanece, lo cual lleva a anafase tardía, pero vemos de que esta desaparición es gradual, no ocurre como en este caso, que ocurre muy abruptamente, sino que aquí es más gradual, lo cual sugiere de que ciclina B3 es importante para la activación de separasa. Y bueno, este es el modelo que teníamos hasta este momento. Ciclina B3 fosforila quizás a separasa como parte del complejo CDK1 y estamos todavía intentando demostrar esto con experimentos de fosforilación in vitro. Sin embargo, una pregunta que teníamos hasta este momento es, bueno, ¿cómo se explica esto? Porque ya les mostré anteriormente de que ciclina B se degrada durante mitosis y como les mostré aquí, ciclina B normalmente está en niveles altos en mitosis temprana, pero en algún momento se degrada y si cuantificamos los niveles de ciclina B, vemos de que cuando estos embriones están en la fase, los niveles de ciclina B3 ya están muy bajos. Sin embargo, lo que observamos fue de que si analizamos lo mismo para ciclina B3, vemos de que ciclina B3 se mantiene estable por mucho más tiempo comparada con ciclina B y vemos de que, por ejemplo, en el momento de la fase hay una ventana de tiempo en la cual ciclina B está degradada, sin embargo, ciclina B3 todavía está estable y pensamos de que en esta ventana de tiempo es cuando ciclina B3 puede activar a separasa. Y este es nuestro modelo final. Pensamos de que en un principio, en mitosis, tenemos de que ambas ciclinas, ciclina B y ciclina B3, activan a CDK1 para promover la mitosis. Luego, en mitosis, ciclina B se degrada y ciclina B3 está estable y esta ciclina B3 activa separasa para promover el paso de metafase a anafase y finalmente ciclina B3 misma se degrada y esto lleva a un decaimiento en la actividad de CDK1 y eso es lo que permite el paso de anafase a citoquinesis. Y actualmente estamos investigando este modelo de forma más detallada. Queremos, por ejemplo, ver lleva a que primero se degrade una ciclina y después la otra. Y también queremos ver, por ejemplo, si ciclina B3 con CDK1 directamente activa la separasa o si que el mecanismo es algo distinto. Y bueno, para concluir aquí, les quería nomás, digamos, vender un poco el modelo del sistema de C. elegans, el cual nos permite estudiar ciclo celular en muchos contextos. Por ejemplo, les mostré experimentos que he hecho en embriones, en línea germinal, pero también, por ejemplo, podemos ver la proliferación celular en muchos otros contextos post-embrionarios. Y también esto nos da una visión más completa del ciclo celular porque sabemos de que las divisiones embrionarias son muy diferentes a las de la línea germinal o a las somáticas. Por ejemplo, en divisiones embrionarias, mitosis ocurre y luego ocurre fase S, o sea, no hay fases de G1, G2. En cambio, en la línea germinal tenemos solamente fase G2 y en líneas somáticas tenemos G1 y G2. Por lo tanto, quiero decirles nomás de que utilizar un sistema como C. elegans nos permite tener una visión más amplia de cómo se regula el ciclo celular en contextos distintos y también cómo esta regulación está, digamos, facilitada por ejemplo, nutrición o diferenciación. Y bueno, nomás agradecer a la gente que hizo posible este trabajo, a mi jefe Arshad Desai y también a Karen Ugeman, quienes me han ayudado mucho, gente que también realizó experimentos para el proyecto de ciclina B3 y para el proyecto de entrada a mitosis, y también a mis fuentes de financiamiento, y gracias a ustedes también por escuchar. Bien, Pablo, muchas gracias por tu presentación. La verdad, súper completa, súper didáctica también. Creo que incluyéndome he aprendido un montón. Entonces, hay harta información. Yo voy a revisar el chat ahora para ver cómo están las preguntas. Mira, por mientras te pregunto algo, mientras leo la pregunta del chat y tú me respondes. Es interesante, ¿no es cierto?, el rol que ¿Sí? tú has estudiado acerca de la inhibición de MAP2 y su rol en detener un poco este paso a mitosis, ¿cierto?
Y ahí obviamente salta a la luz la relevancia terapéutica que podría tener este fenómeno, por ejemplo, para el tratamiento de la progresión tumoral. Entonces, Claro. bajo esa arista, ¿ustedes han evaluado cuál sería el potencial farmacológico que tenga la inhibición de MAP2 en cáncer, en el fondo? Claro. Sí, o sea, de hecho, una cosa que no les expliqué muy bien aquí fue de que MAD2, o sea, su rol principal que se conoce en muchos sistemas es en este checkpoint, el cual controla la duración de mitosis. O sea, por ejemplo, si no tenemos MAD2, hay un fenotipo muy interesante en el cual mitosis ocurre de forma muy rápida y con muchos errores. Y de hecho hay varios grupos que están tratando de explorar esto para, por ejemplo, tratar de alguna forma de matar células tumorales al hacerlas que, por ejemplo, si uno inhibe más 2, uno pueda, por ejemplo, hacerlas que cometan errores en mitosis y esto hacer que mueran, por ejemplo, a través de apoptosis. Y creo que en algún momento alguien intentó desarrollar una droga para MAD2, pero no sé cómo resultó eso. Eh, pero bueno, mi trabajo también indica de que también si MAD2 tiene esta otra función en promover entrada a mitosis, entonces al inhibirla, también se complicaría un poco la cosa, digamos, porque si, por ejemplo, sabemos de que muchas drogas, por ejemplo, que matan células células tumorales, las matan porque causan de que se dividan de forma normal. Entonces, si prevenimos que estas células entren en mitosis, también estaríamos previniendo su división y esto de alguna forma podría afectar la eficacia de tratamientos, por ejemplo, contra MAD2 en cáncer, ya que si una célula, por ejemplo, no puede dividirse, muchas drogas, por ejemplo, como Taxol y otras más, se sabe que no afectan, digamos, la viabilidad celular. O sea, tienen que de algún modo entrar en mitosis para que puedan afectarse. Y si al inhibir más 2 no entran en mitosis o tienen problemas en entrar en mitosis, entonces estas drogas podrían no tener mucha eficacia. Claro, claro. No, te entiendo muy bien. Me saltó también la duda, bueno, hay varias preguntas, tal vez voy a seguir con las preguntas del chat, después podemos seguir hablando, pero Mm. mira, hay una pregunta del profesor Ricardo Fuentes, dice, ¿el mutante que tienes tú para ciclina 3 es un mutante que es null o es hipomórfico? Dice. Para Silina B3 utilizamos principalmente RNAi. Depletamos la proteína de forma aguda porque estas mutantes o sea, existen mutantes que podríamos utilizar, pero el problema es que son letales 100%. Ok, Entonces, la única forma en la que podemos mantenerla es a través de trucos así como medio raros genéticos. Pero para estos estudios más como eh, mecanísticos, lo que utilizamos es RNAi. perfecto. Y mira, te pregunta además que en ese mismo mutante, el de ciclina 3, dice, ¿la duplicación del centrosoma ocurre antes o después de la citoquinesis? Eh, sí, eso no he analizado en sí la duplicación del centrosoma. Eh, lo que sí vemos es que cuando por ejemplo, inhibimos ciclina B3, o sea, normalmente cuando un Immunoglobulin C. elegans entra en anafase y luego entra en citoquinesis, en algún momento los centrosomas se separan y eso es importante luego para su duplicación. Y vemos de que en ciclina B3 se separan mucho antes que anafase. O sea, estamos viendo de que, por ejemplo, cuando eh, las células entran, digamos, en citoquinesis, separan sus centrosomas y luego de eso entran en anafase. Entonces, esto estaría indicando de que muchas de las cosas que ocurren al final de mitosis, como citoquinesis o la separación de centrosomas, ocurren, digamos, de alguna forma no tan tardía como lo que ocurre en anafase, y eso también nos hace pensar de que el fenotipo que vemos es principalmente en la activación de separasa. Ok, ok, perfecto. Mira, hay un set de preguntas de aquí del doctor Sylvain Marceline. Dice que va a ser preguntas sencillas para comenzar, ya eso da miedo, pero dice, pregunta una primera pregunta, ¿es el complejo APC? ¿Es de alguna manera diferente o es específico para cada tipo de ciclina?
El complejo APC en realidad se sabe de que degrada, por ejemplo, ciclinas como ciclina B, ciclina B3, ciclina A, pero otras ciclinas creo que no son degradadas por el APC. En sí el APC tiene sustratos que no son ciclinas, que son importantes también para, para el paso de mitosis, a través de mitosis, pero solamente hasta donde entiendo yo, ciclinas A, B y B3 son degradadas por el APC. Ya, ok. Mira, y hay una pregunta de repente media abstracta. Dices que para ti, citoquinesis y telofases, ¿son sinónimos o los consideras como fenómenos aparte? Son aparte porque telofase principalmente se refiere a la decondensación del ADN una vez que ya se separan en anafase. En cambio, citoquinesis es el proceso más de separación del citoplasma. Eh, y molecularmente, claro, es distinto, o sea, son muy distintos, aunque son ambos gatillados por lo mismo, que es la degradación de ciclina B. Ya. Y lo otro, por ejemplo, que pregunta también, MAT2 estaría cumpliendo un rol único en G2 amitosis o se ha visto que tenga otras funciones? Sí. No, de hecho, MAT2, o sea, la forma en la que se descubrió y la forma en la que se ha estudiado por muchos años es en su rol en el checkpoint, que no quise entrar mucho en detalles, porque eso ya es muy sabido, cómo MAT2 funciona en el checkpoint. Este checkpoint, como te mencionaba anteriormente, es importante para mantener mitosis, la duración mínima de mitosis, pero lo que vemos aquí es que en este estudio es que el checkpoint no explica 100% los fenotipos que vemos al inhibir MAT2 en C. elegans, y esto nos llevó al descubrimiento de este otro fenotipo que es de MAT2 en la transición de G2 a M. Mira, el doctor Silvain Marcin seguramente quiere tal vez aclarar un poco alguna de las preguntas que hizo. Silvain, ¿está tu micrófono activo? ¿O podrías activarlo? Por si acaso en la pantalla, todos la verdad los que están en la presentación deberían poder activar si quieren el micrófono. Ok. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, Sí, Silvain. Ya, hola Pablo, ya muchas gracias por la charla. hola. Mira, la última pregunta era en realidad, ¿por qué solo MAT2 y no MAT3 cumplen un rol en la transición de G2 a M? Sí, bueno, es una buena pregunta. Lo que sabemos, o sea, sabemos que MAT2 y MAT3 ambos están expresados en línea germinal y están expresados de forma similar. Eh, en realidad, no sabemos exactamente por qué. Solamente MAT2 es importante y no MAT3. Lo que especulamos de alguna forma es que el mecanismo por el cual MAT2 y MAT3 inhiben al APC es un poco distinto, porque MAT2 inhibe al APC a través de, como les dije, de secuestrar a CS20. Sin embargo, MAT3 funciona de una forma más complicada porque MAT3 inhibe a una forma del APC que ya está activa por CS20. Entonces pensamos de que al entrar en mitosis, solamente por eso mismo la forma o MAT2 puede inhibir a la PC, pero una vez que ya la célula entra en mitosis, no les expliqué esto, pero una vez que una célula entra en mitosis, el APC, la afinidad del APC por CDC20 aumenta bastante, por lo tanto pensamos de que el mecanismo de MAT2 no es suficiente para inhibir al APC durante mitosis, y en ese caso necesitamos también la cooperación de MAT3. Pero esto Ya, es súper. todo especulación, o sea, no sabemos con certeza si es así o no, pero eso es lo que pensamos basado en lo que se sabe de cómo MAT2 y MAT3 inhiben al APC. Gracias. Contestaste a mi siguiente pregunta, que era el patrón de expresión de estas dos proteínas en el desarrollo. Se expresan Sí, de forma unicua y similar, entonces. sí, sí, o sea, lo que hemos visto es que ambos MAT2 y MAT3 se expresan
principalmente células que están proliferando en el desarrollo, ya sea en el embrión o, por ejemplo, en la línea germinal o cualquier célula que se está dividiendo, se va a estar expresando MAD2 y MAD3, ambas. Entonces aquí es realmente MAD2 solo regula la transición G2M en la línea germinal Sí. o cumple esta función en todas las células que se dividen y en la línea germinal es más evidente. Sí, eso también es una pregunta que me gustaría en algún momento resolver, porque nuestras herramientas que tenemos en el lab son principalmente para estudiar, por ejemplo, embriones y también sirven para estudiar línea germinal. No hemos estudiado otros tejidos, pero pensamos de que si hay efectos en otros tejidos, por ejemplo, porque vemos de que este fenotipo que vemos de MAD2 de reducción de fertilidad, si expresamos, por ejemplo, una forma de MAD2 que solamente se expresa en embriones y en línea germinal, no se rescata completamente. Por lo tanto, pensamos de que eso indica de que el fenotipo de fertilidad también estaría dado a través de funciones en otros tejidos que todavía no entendemos muy bien. Ya. Y la última pregunta es, tu modelo sugiere que APC es funcional antes de la entrada a mitosis, pero en el esquema de tu introducción mostraba un aumento al final de la mitosis. ¿Cuál es el patrón de expresión temporal real de APC? Digamos, ¿cómo fluctúa realmente a lo largo del ciclo celular? ¿O es solo su actividad que se modula? Sí, si solo su actividad se modula, el APC está presente durante todo el ciclo celular y también está presente en células que no están dividiéndose. Por ejemplo, se sabe de que el APC es importante para, creo que es para la sinapsis en neuronas. Por lo tanto, no es quizás debería clarificar un poco ahí que no es su expresión, sino que es más que nada su actividad que se ve que aumenta al final de mitosis y inicialmente está baja. Ya, fantástico. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Gracias, gracias. Silvín. Mira que hay un par de preguntas que se conectan un poco, Pablo. El doctor Walsh pregunta acerca de la separasa, que normalmente está bloqueando o está bloqueada por securina, y al mismo tiempo Marcela Torrejón también pregunta si es que, por ejemplo, ciclina B regula a la separasa y por ende también a la securina. Sí. Sí, bueno, algo que tampoco les mencioné aquí es que separasa también es regulada por una proteína que se llama securina, que también es regulada por el APC al mismo tiempo que ciclina B. Sin embargo, no estamos seguros todavía, tenemos que ver más en detalle eso, de si separasa realmente, o sea, perdón, securina se expresa en C. elegans, en embriones de C. elegans, porque, por ejemplo, he intentado yo pillarla a través de CRISPR y no veo, o sea, a pesar de que veo, por ejemplo, su expresión en la gónada y en otros tejidos, no soy capaz de ver nada en el embrión. Entonces, quizás, y es una Q mayúscula, quizás no está expresada separasa en los embriones de C. elegans, pero tengo que ver más en detalle eso. Y bueno, al mismo tiempo también existen papers que indican de que securina no es el único mecanismo que inhibe separasa y ciclina B también puede inhibir a separasa en la ausencia de securina y creo que existen incluso modelos de ratón en los cuales se ha deleccionado securina y se sabe que en esos casos solamente ciclina B puede compensar por la falta de securina. Y en cuanto al mecanismo de cómo ciclina B3 regula separasa, todavía no sabemos. Lo que estamos pensando en estos momentos es que quizás ciclina B3 de alguna forma podría fosforilar a separasa, ya que también es un activador de CDK1 y en estos momentos estamos buscando por sitios de CDK1 en separasa y ver si, por ejemplo, al mutarlos nos da un fenotipo similar. Claro, claro, y que pueda tener motivos de fosforilación para la ciclina B. Exacto, sí. Ya, mira, la doctora Amparo Uribe también te pregunta, ya que mostraste ahí una figurita, ¿cierto?, de estructura tridimensional de la proteína, dice, estas ciclinas son oligoméricas, y si es que es posible, si es que forman oligómeros, que estas se formen por sus unidades de ciclina B y ciclina B3, que se combinen. Sí, sí, no he sabido nada publicado respecto a
así pueden oligomerizar ciclina B3. También, aparte de eso, es porque no se ha estudiado mucho ciclina B3, o sea, a pesar de que está conservada, es muy poco lo que se sabe sobre sus roles en mitosis. Por lo tanto, podría ser. En este momento también quiero hacer experimentos de, por ejemplo, de interacción de ciclina B3 con CDK1 en lisados celulares. Y claro, ahí podría también detectar si es que ciclina B3 interacciona con ciclina B en células. Pero hasta el momento no hay, digamos, ninguna evidencia de que pueda ser así. Claro, ya, perfecto. O sea, tal vez es algo para seguir estudiando, eso es Claro, un área interesante exacto, tal vez de estudio. Bien, mira, y tenemos exacto. una última pregunta del doctor Gerardo Cárcamo. Tenemos varios ex conferencistas de SciTalk que gracias a Dios siguen participando. Y te preguntas sobre el patrón de división, que es, ¿no es cierto?, bastante similar entre ellas. Tú mostraste un poco eso. Pero Mm. dice, en las células somáticas, que forman obviamente parte de un tejido, ¿podría haber una situación similar a la que tuviste o podría la heterogeneidad celular generar mecanismos distintos en la regulación de Sí, la división celular? sí. Eh, sí, o sea, sabemos de que, claro, los embriones se dividen de forma muy similar unos a otros. Eh, Células somáticas, no han habido muchos estudios porque son más difíciles de estudiar. Por ejemplo, en todos mis análisis lo que hice fue tomar puntos, por ejemplo, luego de adición de nutrientes, tomar puntos y contar cuántas células hay. Eh, pero hacer un análisis, por ejemplo, de timelapse es más complicado porque estas células están dentro de un organismo, este organismo tiene que alimentarse, tiene que de alguna forma no dañarse, entonces es un poco más complicado, por ejemplo, medir el tiempo de duración de mitosis en células que no son embrionarias, pero ahora creo que han habido tecnologías que se han desarrollado para este tipo de experimentos y me gustaría, por ejemplo, adaptarlas y ver si es que, por ejemplo, puedo filmar estas células de la línea germinal y ver si es que tienen alguna heterogeneidad o no. Mm. Oye, mira, yo tengo otra pregunta para, ¿Mm? solamente por curiosidad. Estos motivos killer, me imagino que son motivos bien conservados en distintos genes, en distintas proteínas. También me imagino la función de la proteína MAP2. Eh, ¿Qué se ha reportado al respecto de esa asociación de MAP2 con motivos clear que no esté asociado a CS20? Sí, sí, es una excelente pregunta. De hecho, eh, claro, MAD2, por ejemplo, no solamente interacciona con CDC20, sino que también con proteínas como MAD1 y otras más que existen y que son parte de mecanismos como el checkpoint en mitosis. Y, y claro, todas estas proteínas poseen motivos similares al killer y que se conocen como MIM, que lo cual significa como MAD2 Interacting Motif. Y claro, tienen una secuencia similar en la cual tienen, por ejemplo, porque la razón por la cual se llama killer es porque hay una lisina, una isoleucina, leucina y arginina. Y Mm. estos motivos que interaccionan con MAD2 tienen ese tipo de motivos también. Y también tienen unas prolinas que están un poco más abajo del killer. Pero claro, por ejemplo, motivos existen en proteínas como MAD1, ¿cuál otra más que había? Había una que se llama Shugoshin que también posee ese motivo. Y claro, todas esas interaccionan con MAD2. Mm. Oye, Pablo, bueno, eso es interesante obviamente porque hable como Mm. nuevos campos de investigación en base a lo que tú también has estudiado. Y en casos de fertilidad humana, ¿hay casos descritos donde se ve alteraciones de la función de MAP2? Eh, que yo sepa, no. A ver, no. El problema de MAD2 es que muchas mutaciones de MAD2 son letales, o sea, son como 100% letales en el embrión. Eh, Claro, no son no viables es, finalmente. claro, y hay quizás mutaciones en cáncer que se han descrito también, pero no sé si alguien ha analizado esas mutaciones y ver si es que realmente tienen algún fenotipo o si simplemente son mutaciones aleatorias. Eh, pero sí, o sea, sería interesante, por ejemplo, digo que para eso haría falta estudios más como específicos, por ejemplo, para detectar MAD2 específicamente en línea germinal, por ejemplo, en ratones o en sistemas modelos, por ejemplo. Eh,
Sí, pero hasta el momento, claro, lo que se sabe de Mac2, y de hecho fue un paper así bien corto, porque lo único que hicieron fue hace como 10 años, creo, de lesionar Mac2 y ver que los ratones mueren muy temprano, y ya, eso fue el paper, Y eso fue porque es todo. difícil estudiar más allá. Ya, ya, perfecto. Mira, Pablo, bueno, primero que todo, felicitarte. El trabajo que has hecho durante los últimos, no sé, 10 años ha sido realmente impresionante. Mostraste imágenes muy, muy, muy bonitas, videos, la verdad, muy didácticos. Creo que para la gente que, como yo, que no se maneja tanto en esta área, creo que es muy interesante y, como repito, muy didáctico, muy pedagógico. Así que creo que muchos te lo agradecieron también en el chat de esa manera. Se agradece sobre todo ese tipo de llegada, de comunicación, esas habilidades comunicativas que hay que tener dentro de lo que es, ¿no es cierto?, nuestro ámbito científico. Así que, nuevamente, Pablo, muchas gracias por participar. Creo que tanto Jaime Cabrera como Karina Oyarce están muy felices de que tú hayas podido participar con nosotros y esperamos, ojalá, el próximo año que tengamos tal vez otro tipo de actividades, no sé si este mismo tipo de charlas, también puedas unirte a nosotros, participar de ellas, tanto como oyente y ojalá también como conferencista. Así que la invitación Sí, también está extendida para el próximo año y para los que vienen en Polito, ¿ok? claro, claro. No, muchas gracias por invitarme también. O sea, todas las charlas las que he visto han sido excelentes, y gracias por organizar también esto. Ok. Bueno, y para todos nuestros participantes que todavía están con nosotros, nos quedan dos charlas, se los comentaba al inicio de la presentación, pero estas ya están agendadas para enero del 2021, así que tenemos un pequeño receso durante lo poco que queda de este año 2020, de este terrible año 2020, y quedan invitados para nuestras próximas charlas, que son para el día 7 de enero, con el doctor Ramón Ahumada de la Universidad del Biobío, y finalmente nuestra última charla de este último ciclo de Soy Talks el 21 de enero por la doctora Ana María Obregón de la Universidad de San Sebastián, así que ojalá todos puedan participar. Le estaremos haciendo llegar sus invitaciones al correo que ustedes hayan inscrito. Así que de antemano, muchas gracias, y Paulito, un abrazo grande, saludos a toda su gente, ¿ya? Que esté muy bien. Ya, gracias. Saludos. Nos vemos.